El cansancio no nos debe derribar. Amén. Las cosas no nos deben un poco bajar nuestro ánimo, sino que al contrario, debemos fortalecernos en el Señor. Quiero que ahora, por favor, su Biblia en Mateo capítulo 6. Recuerde que estamos ya en lo último casi de este versículo de la palabra del Señor. ¿Cuántos han podido poner en práctica Mateo capítulo 6? ¿Lo ha puesto en práctica realmente? ¿Ha dicho, Señor, cierto, tú me fortaleces, tú haz tu reino en mí, dame el pan de cada día, cierto, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿Se acuerda la semana pasada? Quedamos hasta ahí. Amén. La esencia de la oración. La esencia de la oración no es venir de manera hipócrita. Suena fuerte esta palabra, pero realmente es la que se usa en la palabra del Señor. No es venir de manera hipócrita como los actores, ¿cierto?, poniendo cara de santos. No podemos venir ante la presencia del Señor poniendo cara como que soy santo, buscando el aplauso a veces de los hombres, ¿cierto? Ni venimos de manera mecánica con una oración aprendida de memoria, porque orar al Señor no es algo que te aprendes de memoria, sino que es algo que nace del corazón. Jesús nos da un ejemplo, nos da un parámetro, nos da una forma, pero lo importante es que esto no tiene que ser algo ni aprendido, ni algo, ¿cierto?, que tienes que saber todo lo de memoria y repetir todos los días lo mismo. Amén. Los paganos, ¿cierto?, cuya mente está alejada de Dios, sino que lo hacen constantemente. Pero nosotros venimos pensando humildemente, recuerde lo que estamos aprendiendo, venimos humildemente y confiando como niños pequeños, ¿se recuerda? Abba Padre. Como niños pequeños, ¿cierto?, que se presentan ante su papá amoroso. Ayer cuando lo decíamos esto, la pastora hablaba sobre esta frase Abba Padre en Corcolén. Los hermanos igual ponían una cara así como que a uno le da cosa, ¿cierto? Usar el papito, el como te quiero mucho, esa intimidad, porque a veces no estamos acostumbrados, pero es increíble poder presentarnos como niños ante el Señor. Amén. Y una de las cosas maravillosas del Padre Nuestro es que toda esta oración es una promesa, es una garantía, porque lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es pedir que que no se nos dé simplemente lo que ya se nos ha prometido, sino que estas son palabras del Señor. Por tanto, entre más logramos entender las promesas de Dios en esta oración que nosotros hacemos a diario, amén, más rico será nuestro tiempo de intimidad en su presencia, porque no solamente oraremos conforme a la voluntad de Dios, sino que también veremos en nuestras oraciones una respuesta de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están buscando respuestas? Buscamos diariamente respuestas del Señor. Amén. Por eso en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Amén. Creo que está el apoyo ahí también en pantalla, que usted lo puede ver. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional. Amén. Usted también puede verla en la Reina Valera en su Biblia o la versión que a usted más le guste. Primera de Juan 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos. ¿A qué cosa? Al acercarnos ¿a quién? A Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar, ¿qué cosa? Seguros de que ya tenemos todo lo que hemos pedido. Amén. Amén. Todo lo que hemos pedido. Así que al saber esto, usted debería decir: estoy ansioso por orar. ¿Cuánto les gusta orar? Amén. Amén. Yo quiero confesarme. A mí me encanta orar. Hoy me encanta orar. Pero tuve un proceso. Tuve un momento de dificultad donde despertaba, yo ponía el reloj, yo tengo la manía del chileno, yo pongo, si tengo que levantarme a las 6 de la mañana, lo pongo a las 5:15, a las 5:30, ¿cierto? Un cuarto para las 6. Y estoy así a cada rato para creer en mi mente que puedo dormir un poquito más, porque lo voy aplazando, ¿cierto?, el despertador. Y eso lo hacemos normalmente. Y me pasó que hoy día tengo la costumbre, despierto, hermanos, pero así en forma automática. Yo no sé si despierto por el teléfono o el Espíritu Santo que me dice: es la hora. Yo creo que hoy día el Espíritu Santo ya me reguló el reloj en mi corazón, donde justo antes de las 7 de la mañana yo despierto, ¿cierto? Y podemos mandar el link y podemos orar.
Pero quiero decirle que a veces es difícil, a no todos les gusta orar, a no todos les gusta inclinar su rodilla, decirle, Señor, dependo de ti. Pero hoy, hermanos, esto debe ser una costumbre en los hijos del Señor, porque va a ser la única manera que Él pueda responder a tus peticiones. Amén. Estamos ansiosos entonces como orar, y más aún orar como nos enseñó nuestro Padre. Amén. Por eso es maravilloso, hermanos, entender esta oración. Es importante entenderla y orarla. Usted la puede entender, pero es importante que usted la pueda orar, debido a que no solo suple cada necesidad y área de nuestra vida, sino porque está en el deseo, ¿cierto?, del corazón, escucharnos también a nosotros y que nosotros podamos tener, Señor, esa intimidad contigo este día. Estoy hablando con el Padre Celestial. Amén. Por eso en Mateo capítulo 6, versículo 13, que hoy día vamos a ver el versículo 13, pero vamos a ver la primera parte. Dice, amén. Y es muy oportuno para cada creyente ahora, ¿cierto? Algunas personas pueden confundirse incluso un poquitito con esta petición. A veces es difícil y pueden entrar a confundirse con esta petición. Y el versículo 13 de Mateo 6 dice, y no nos dejes caer en tentación. Yo puse, me parece que en la gráfica, 2 versículos, puse de Nueva Versión Internacional, que dice, no nos dejes caer en tentación, pero también puse debajo, no nos metas en tentación. ¿Cuántos lo habían leído así? Y no nos metas en tentación. Amén. Entonces, cuando leemos, ¿cierto?, podemos decir que es fácil entenderlo. Entiendo, ¿cierto? Y diríamos que el versículo ahí significa, guárdanos de los problemas o protégenos de los problemas. Sin embargo, hermanos, quiero decirle que si eso es así, exactamente, pero tenemos algunas incongruencias. Y esto es interesante poder entenderlo. Y entonces hay varias preguntas que hoy día nos vamos a hacer y que surgen en nuestra mente. Primero, ponga atención. Si entendemos la palabra, no nos metas en tentación, nos hace preguntarnos lo siguiente. ¿Tenemos que pedirle a Dios literalmente que no nos guíe hacia la tentación? ¿Se lo ha preguntado usted? Entonces tengo que pedirle al Señor, Señor, no me guíes hacia la tentación. Entonces la otra pregunta, ¿es Dios quien nos mete en tentación? ¿Se lo ha preguntado? ¿Es Él? ¿Por qué está esta frase? No nos metas en tentación. Y si eso es así, ¿puede un Dios santo, y ponga atención, la pregunta es, ¿puede un Dios santo, puro, justo, inmaculado, irreprensible, virtuoso, llevar a alguien a ser expuesto a la tentación después de usted? ¿Puede? No. Amén. Vamos a ver entonces las evidencias de esto. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice, claramente así es la palabra del Señor. Dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Amén. Porque Dios, ¿qué dice? Dígalo fuerte, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a quién, a nadie. Amén. Pero otros eruditos, otros filósofos y entendidos de la palabra, pueden decir, ¿cierto? Lo que pasa es que la palabra tentación aquí significa prueba. Entonces la oración, no nos metas en tentación, podría decir, no nos metas en pruebas. Literalmente es así, pero espera un momento, porque si esto es así, entonces, ¿por qué en Santiago capítulo 1, versículo 2, dice otra cosa? Hermanos míos, considérense, este versículo, hermano, es tremendo para los cristianos que están pasando circunstancias y situaciones difíciles. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a un feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿A cuánto le gusta este versículo? Amén. Entonces, si las pruebas, y siempre hablamos que las pruebas son difíciles de pasar, predicábamos hace unos días atrás que se haga tu voluntad. Y cuando las pruebas vienen es un poco difícil, ¿cierto? Pero si las pruebas nos fortalecen nuestra fe, no logramos entender por qué Dios debería entonces librarnos de ellas. Es raro, ¿cierto? Si nos fortalecen, si la prueba te va a ayudar, ¿para qué orar?
líbranos de las pruebas. O no nos metas, ¿cierto?, en las pruebas. Amén. Mateo 6:13 es donde la palabra, ¿cierto?, esa palabra no nos metas viene del griego eispero, y que significa traer. Mire qué interesante. Del original, amén, significa traer o conducir algo, dirigir, guiar los pasos de alguien. Ahora destaquemos la palabra tentación. Y esta palabra viene del griego peirasmos, y que se usa en muchas partes de las Escrituras, hermanos, esta palabra tentación. Y esta palabra es una palabra neutral. Cuando hablamos de algo neutral, no es ni positiva ni negativa, ¿ok? Algo neutral. Su traducción depende exclusivamente del contexto, de lo que estamos leyendo más arriba, siempre en la palabra del Señor y lo que estamos utilizando. Entonces, antes, déjeme aclarar algo. Debemos entender claramente que ser tentado, hermanos, ser tentado no es ser culpable de que el diablo te ataque en tentación. Ser tentado, póngame mucha atención, lo quiero aclarar, porque ser tentado, hermanos, no es ser culpable de pecado, aunque alguien te va a tentar, ¿cierto? Porque ser tentado no significa que estás pecando, ¿me entiende? La acción de pecar es pecado. Pero que te lleguen tentaciones y que te lleguen circunstancias no te hace literalmente un pecador inmediato. Porque tú tienes al Espíritu Santo que puede redarguirte, y antes de pecar puedes tener un cambio en tu vida y puedes arrancar. Amén. Es de suma importancia, hermanos, entender el orden cronológico de los acontecimientos de Mateo cuando habla aquí Jesús, ¿cierto? Antes de la enseñanza de la oración, como parte del sermón del monte que él hace. Amén. En el capítulo anterior en Mateo, ¿cierto? Capítulo 4 más o menos, el Señor había sido llevado al desierto. ¿Se recuerda que lo hablamos? Para ser tentado, para ser probado, a ver si caía, ¿cierto? Y el diablo se estaba aprovechando de esa situación. Imagínense 40 días sin comer. Yo ya estoy con las tripitas que ya estoy de anoche. No sé usted, pero quiero decirle que cuando Jesús está ahí en el desierto, el diablo trata e intenta de hacer todo lo posible, amén, donde por un lado experimentó una prueba, porque el Espíritu Santo también lo llevó a ese lugar para prepararlo, para que estuviera listo para el momento crucial. Y en ese lugar dice la palabra que fue tentado por Satanás, porque Satanás quería que él no cumpliera el propósito para el que había sido mandado. A veces Satanás también quiere que tú no cumplas el propósito para lo que fuiste enviado. Y te va a mandar tentaciones, y te va a mandar circunstancias. Vas a estar afligido porque vas a entrar en un estado de aflicción tan grande que la única forma de poder luchar con eso es gracias al Espíritu Santo, que vamos a estar tomándonos de su mano, diciéndole: Espíritu Santo, tú guíame, líbrame de esto, perdóname, que mi mente no se aparte. Es una de las cosas que hago a diario, hermanos. Yo cuando camino, voy en el auto o estoy en mi trabajo, Señor, que mi mente no se aparte. ¿Cuántos han orado así? Señor, que mi mente no se aparte, que mi mirada no mire de una forma distinta, que mis pies vayan al lugar donde corresponde, que mis manos no hagan algo, Señor, que te pueda causar dolor en tu corazón. Qué difícil a veces. Pero cuando Jesús está ahí, hermanos, con esto fresco en su mente, ¿cierto? Él le había pasado recién este proceso de la tentación. Es cuando le habla y le cuenta, ¿cierto?, a los discípulos acerca de esta oración, donde él les dice: Padre, guíame para poder pasar esta prueba, no enfocándome en las cosas que me apartan de ti, sino líbrame de estas tentaciones. Amén. Y quiero que encontremos sabiduría en esto. Mire, en nuestra naturaleza humana, como Carlos, ¿cierto? Como, ¿qué nombre puedo decir? Fabián, no hay ningún Fabián. Amén, creo. Amén. Pero sí hay otro Carlos ahí. Como Carlos, ¿cierto? Como Fabián, como Juan, como Pedro. Amén. Es importante entender, hermanos, lo siguiente. En nuestra naturaleza humana y carnal, nada está alineado a la voluntad de Dios. Lo habíamos hablado hace unos días. Nada está alineado con la voluntad de Dios, y quiero que lo entienda. Porque a veces comemos a destajo todos, amén,
somos buenos para dañar a otros, hacemos caer algunas circunstancias a otras personas. Muchos hermanos, si usted supiera desde ayer, cuando salimos a Rengo, ¿cierto, amor? El diablo comenzó desde el momento de la salida de nuestra casa a hacernos problemas. Inmediatamente. Se nos quedó una cosa, después no teníamos cómo solucionar otras, después echamos combustible y una persona nos tiró el auto encima, enojado, y nos empezó a hablar. Y con mi esposa, el bombero nos decía, déjelo que grite. Y lo entendí como que deja que el diablo grite, total. Solamente puede gritar, solamente puede decir, pero nunca va a poder llegar más allá, porque la presencia de Dios al final fue victoria en ese lugar, porque ayer, hermanos, tuvimos muchas personas que no habían venido hace mucho tiempo, y el Señor hizo cosas maravillosas en ese lugar, amén, y estamos agradecidos. Así que, hermanos, nuestra vida no está en armonía normalmente con las cosas de Dios. Nuestra naturaleza humana siempre está pidiendo la facilidad de las cosas. Siempre vemos y hacemos una comparación. El camino de Dios es un camino angosto, difícil, complicado, pero al mundo le gustan las cosas fáciles, el camino ancho. El que no tiene a Jesús siempre se va a enfocar, ¿cierto?, en tener la facilidad de las cosas, engañar para obtener, ¿cierto?, estafar para obtener, ¿cierto?, hacer cosas que no corresponden para poder tener beneficios propios. Pero un hijo de Dios tiene que mirar la vida de una manera distinta. Sin el Espíritu Santo, hermanos, el ser humano está muerto. Entonces, como consecuencia de ello, las tendencias malas dominan al hombre. Pero cuando Dios viene a morar en el creyente, hermanos, y su reino gobierna sobre nuestras vidas, todo debe cambiar. Todo cambia. Porque su santidad lucha. Amén. Y de su santidad depositada en nosotros. Claro que ahora vamos a tener batallas internas, pero tenemos, ¿cierto?, ¿a quién? Al Espíritu Santo en nosotros. Somos creyentes purificados debido a la virtud cristiana que nos ha fortalecido a través de las pruebas. Yo sé que todos tenemos pruebas. Y hoy día me gozo con ver aquí a nuestra hermana Cora. ¿Quién lo iba a pensar? Pero ¿saben qué? Hemos visto que las pruebas nos fortalecen, que las pruebas nos hacen pensar en los momentos más difíciles que hay un Dios poderoso que es capaz de cambiar la historia. No solamente va a cambiar tu historia personalmente, sino que va a cambiar a los que te rodean. ¿Usted cree, hermano, que yo seré muy pastor, hermano, pero usted cree que cuando la miro a ella no me da una fortaleza tremenda el saber de que está aquí hoy día, a pesar de que hace un par de días, hermana, estaba haciéndose una quimioterapia? Creyendo de que en esa prueba el Señor la va a fortalecer y la va a sacar adelante. Y hoy día creemos en fe y lo decimos para la gloria de Dios, que creemos que ella va a ser sana y que su testimonio va a alcanzar a muchos. Primero a su familia, a todos los que dudan. Amén. Porque creemos que tenemos un Dios maravilloso que nos levante y nos guía. Amén. Y Él va a hacer su perfecta voluntad en la vida de nuestra hermana. Y si ella no ha cumplido todavía los propósitos, así como Jesús, cuando estaba en el momento tan difícil de la tentación, el diablo quería derribarlo y botarlo para que no cumpliera su propósito, también creemos que Dios tiene un propósito para la vida de nuestra hermana. Y en el momento preciso, cuando Él diga, ella va a partir en los brazos del Señor, no cuando diga un médico, ni cuando lo diga una enfermedad. Amén. Lo creemos en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, debemos entender esto. Cada creyente estamos en un proceso de crecimiento espiritual donde vivir experiencias difíciles, a veces que no nos gustan, en su palabra, ¿cierto? Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, comparte nuestros sufrimientos. Pablo era un hombre que sufrió muchísimo en la cárcel, a punto de morir. Muchas cosas, ¿cierto?, le pasaron, pero él le decía a Timoteo, comparte nuestros sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Entonces la Biblia, hermanos, nunca tiene el propósito de hacernos creer que jamás vamos a tener dificultades. Si usted cree que nunca va a tener dificultades como cristiano, está totalmente equivocado y cámbiese de religión. Amén. Porque si usted quiere algo fácil en la vida,
está en el lugar menos indicado, porque aquí va a ser difícil, porque llegar al reino de los cielos, no cualquiera va a llegar al reino de los cielos, amén, porque la palabra del Señor y Jesús mismo le dijo: el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Tomar una cruz no es fácil. Tome su cruz y sígame. El que no deja padre ni madre no es apto de ser mi discípulo. ¿Cuántos hemos dejado cosas de lado? Quizás placeres, circunstancias y situaciones, pero es la única forma en que podemos entender, hermanos, que la Biblia nunca te va a decir, y nunca hay un versículo que diga: oh, no, esto va a ser maravilloso, es un camino donde no te va a pasar nada. No, al contrario, hoy día estamos viendo, amén, que vamos a vivir dificultades, pero nos anima a mantenernos firmes. Eso es importante, cuando estas llegan, porque Dios está obrando, amén. Ahora bien, producto de nuestra naturaleza humana, aunque esas cosas que son buenas pueden transformarse para nosotros en un problema, cuando nuestro corazón a veces está desenfocado, amén. Mateo capítulo 6:1. Mire lo que dice, y aquí es importante, vamos a entender algo maravilloso de esta palabra. Dice: cuídense de no hacer, si alguien lo puede leer, amén, por favor, fuerte, amén. Lo puede leer de la pantalla, amén. Amén. Aquí empieza a ponerse la palabra más directa, más importante. El Señor dice que podemos incluso hacer bien cosas bien hechas, amén, buenas y necesarias, pero a veces nuestro corazón puede tener una motivación distinta, amén, una motivación pecaminosa. Y ahí está el peligro de la tentación, hermano, en todo su esplendor. Y muchas de estas cosas a veces suceden con la ayuda de Satanás. Amén. Recuerde que Satanás no sabe tu futuro. Él sabe solo tu presente y tu pasado. Te atormenta con él, ¿cierto? Y lanza cosas en el presente para ver si caes. Y te va a lanzar cosas que tú caíste en el pasado. Él no conoce el futuro, Él no sabe lo que Dios tiene preparado para ti, ese propósito maravilloso. Entonces Él lo único que va a hacer es constantemente lanzar dardos, lanzar situaciones y circunstancias para que puedas caer. Como Él no sabe lo maravilloso que tienes más adelante, se lo imagina, amén, y no quiero que eso suceda en tu vida, Él comienza a mandar situaciones, amén. Así que, hermanos, a veces Satanás, cualquier demonio nos puede empujar a hacer situaciones, sino a veces nuestros propios deseos también pecaminosos puede ir en contra de Dios. Por ejemplo, antes de enseñar el Padre Nuestro, acá Mateo, ¿cierto? El Señor nos da dos advertencias. La primera que leímos recién, ¿cierto? Acerca de que no actuemos, ¿cierto? De una manera para llamar la atención, amén, y que eso no sea una forma pecaminosa de orar. Y en Mateo 6:2 dice: por eso cuando des a los necesitados, amén, no lo anuncies. Es como decir que tu mano, no sé si a la izquierda o a la derecha, tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, amén. Dice: por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, así como: miren lo que estoy haciendo. A veces hay personas que lo único que hacen es, bueno, la política funciona de esa manera, amén. La política te regala y muestra y funciona en base a todo lo que te dan, más a todo lo que se hace. Porque un político que hace las cosas en silencio es un político que muere, ¿o no? A menos que exista un pueblo que pueda ver las cosas que ese político hace en silencio y lo valore. Es Jesús. Jesús ve lo que haces en silencio y valora lo que haces en silencio. Y a diferencia de nosotros que somos pecadores y que nunca vamos a poder ser tan dadivosos y personas correctas, el Señor es un Dios correcto que ve lo que haces en silencio. Por eso aquí dice: cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido su recompensa.
¿Cuántos se conocen la historia de este fariseo que estaba en las puertas del templo orando? Y había otro que decía, Señor, soy pecador, perdóname. Pero el fariseo gritaba a grandes voces, mírenme a mí. Amén. Así que piense por favor hoy día, no es frustrante que luchemos para ayudar a quienes nos rodean sin que queramos llevarnos un pedazo de gloria. A veces podemos preguntarnos eso, amén. Piense, el Señor nos está, hoy día quiere que nosotros entendamos. No le des a los pobres, de lo contrario podrías pecar. No es que el Señor quiera decirnos eso, amén, que nosotros no demos, que nosotros no entreguemos porque podríamos pecar en esas circunstancias, sino que está destacando que incluso cuando hagas bien una cosa, cuando actúes bien en la iglesia, cuando le des a alguien, ¿cierto? Y cuando nos enfrentamos a esa posible tentación de querer vanagloriarnos en nuestro corazón, en relación a nuestra motivación, debemos tomar en cuenta que eso debe quedar ahí enterrado para la gloria de Dios y no para la gloria de nosotros. Por eso es importante, hermanos, esta oración en nuestras vidas y decir, Señor, no nos metas en tentación o no nos dejes caer en la posible tentación, amén, porque usted y yo necesitamos su dirección, necesitamos su espíritu para guiarnos, para protegernos, no solo, cierto, de Satanás, sino a veces de nosotros mismos. Porque pucha que es fácil caer, hermanos, en pecado. Pucha que es fácil caer en la tentación de hacer cosas que no corresponden en nuestra vida, amén. Por eso quiero compartir la diferencia. Ya estamos terminando, como decía el pastor. A ver, se ríen los chicos de atrás porque ellos tienen la predicación, amén, y la van leyendo conmigo y me miran así, me muestran. Por eso quiero compartir la diferencia entre ustedes, hermanos, la diferencia entre lo que es una prueba a diferencia de lo que es una tentación, amén, para ayudarnos a identificar las diferencias y así saber si tengo que pelear o doblar la rodilla, amén. Y ahora viene lo bueno, hermanos, que me gusta de esta palabra. Las pruebas tienen que ser enfrentadas. Diga usted, las pruebas tengo que enfrentarlas. Amén. Enfrentarlas. Las tentaciones, diga, debo derribarlas. Amén. Vamos a decirlo de nuevo para que se lo aprenda. Las pruebas debo enfrentarlas. Las tentaciones debo derribarlas. Amén. ¿Se lo aprendió? Amén. Repítalo así, harto. Y después vas a ver por qué. Mire, a nadie le gusta una prueba. ¿Cuánto le gustan las pruebas? Lo podríamos llevar incluso a las pruebas del colegio. ¿Cuántas veces teníamos profesores medio, yo digo, rayados? Que decían, saquen una hoja, prueba. ¿Qué era? Y nosotros sabíamos que posiblemente iba a preguntar, pero no habíamos estudiado. Y dije, ¿por qué no estudié? Tenía que estudiar, ¿cierto? Y como que nos duele la guata, ¿cierto? Pero a nadie nos gustan las pruebas. Y nadie busca una prueba si no tratamos de huir de ellas siempre. Siempre estamos tratando de huir de las pruebas, de que no tengamos nada, ¿cierto? Hay un terror, hay un temor en nuestros corazones por enfrentar las pruebas, amén. Pero sabemos que en medio inclusive de las pruebas, hermanos, se está fortaleciendo nuestra fe, un poco lo que nosotros hablamos, ¿cierto? Que las pruebas nos fortalecen, las pruebas nos dan una fortaleza en el Señor y todos lo sabemos. Y si no, sepa pues que hay un ejercicio de este músculo espiritual que tenemos que estar fortaleciendo, amén, y que somos siempre mejores a través de las pruebas. Siempre a través de las pruebas vamos a estar buscando a Dios, vamos a estar pidiéndole al Señor que nos guíe y que nos guarde, amén. Así que somos fortalecidos a través de las pruebas. Y quiero que pensemos ahora un momento. Santiago, cuando leíamos delante en Santiago, ¿cierto? Decía, considérense muy dichosos. ¿Recuerda el versículo? Dice, considérense muy dichosos si es que se encuentran en diversas pruebas. Amén. Sino que dijo, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, después lo dice en Santiago 1:2. Y las pruebas son parte de la vida, hermanos. De hecho, uno no tiene que ir buscando problemas en la vida, sino que los problemas los van a encontrar a usted. ¿Sí o no? Yo sé que aquí hay un hermano que vive todos los días de prueba en prueba. Amén. ¿Sí o no, hermano? Usted que trabaja ahí en el edificio. Amén. Prueba tras prueba.
Pregunta tras problema, resolviendo. Y pucha que cuesta, hermano. Las pruebas te van a andar buscando todos los días. Las pruebas de una u otra manera van a llegar a tu vida, ¿cierto? Así que no tienes que buscarlos, no te esmeres en buscarlos porque van a llegar sí o sí y van a llegar a tu vida, ¿sí? Hay muchas personas, hermanos, que creen que si uno tiene suficiente fe, los problemas van a desaparecer en su vida. Amén. Claro, uno podría decir, no, yo con fe creo que todo va a desaparecer. Personas que creen que si uno realmente está siguiendo a Jesús, amén, los problemas y las pruebas y las tribulaciones se van a convertir en algo del pasado. Y usted va a vivir en un mundo de color de rosa. Pero en Cristo le estamos diciendo que vamos a tener dificultades, que vamos a tener pruebas. No es un camino, bueno, es un camino de rosas, pero tiene espinas. Alguien lo grafica muy bien. Un camino de pétalos de rosas, amén, pero que también las rosas tienen espinas, amén. Así que no va a ser un mundo color de rosa, hermanos, con salud, con dinero, con un trabajo soñado, quizás con las relaciones perfectas entre su familia, los compañeros de trabajo, ¿cierto? Y una vida sin problemas, pero va a ser totalmente lo contrario. Pero hay una gran diferencia. Jesucristo dijo algo muy diferente en Juan capítulo 16, 36. Él dijo, en este mundo afrontarán aflicciones. Y después en Mateo 6, 34 dice, cada día tiene ya sus problemas. Y en Hechos 14, 22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. En otras palabras, y esto, hermanos, no estoy tirando un balde de agua fría, sino que al contrario quiero alentarlo porque hoy día se va a ir fortalecido con esta palabra. En otras palabras, la experiencia cristiana es algo distinta, no por la ausencia de pruebas, ojo, sino por la presencia de ellas. Así que dele gloria a Dios porque tiene pruebas. Dele gracias al Señor porque tiene pruebas en este día. Amén. Entonces las pruebas hay que enfrentarlas, dijimos, ¿cierto? Las pruebas hay que enfrentarlas. Sin embargo, no jugar con las posibles tentaciones que te traiga una prueba. Amén. Y esto no es solamente para los más jóvenes. Porque a veces pensamos, no, si los más jóvenes tienen problemas. Uno cuando está soltero, hermanos, uno tiene, el joven, el pecado sexual, es un pecado que siempre se le lleva y se asocia a los más jóvenes, a los solteros, ¿cierto? Que están en ese problema, en la dificultad. Pero no solamente es ahí porque uno cree eso, y cuando uno se casa, el problema continúa igual. La circunstancia es la misma, para hombres y para mujeres. No es un tema que se va a eliminar. Amén. Así que tenemos que tener ojo de no culpar solamente a los jóvenes algunas veces. Así que tenemos que entender, hermanos, esto. Las pruebas hay que enfrentarlas y no jugar con las tentaciones. Así que no solamente hoy día le digo que es para los jóvenes, así que escúcheme bien, no juegue con las tentaciones porque ellas fueron hechas según la horma de tu zapato. Amén, ¿lo escuchó bien? Las pruebas y las tentaciones están hechas según la horma de tu zapato, perfectas para ti, perfectas para que tú caigas, perfectas para que tú tengas que enfrentar situaciones difíciles, conforme a las debilidades, conforme al lugar más fácil donde puedes caerte y tropezar. Amén. Satanás conoce tus debilidades, amén, y él va a enviar tentaciones a diarios, a cada hora, a cada momento, con el fin y único fin de que peques. ¿O lo envía el Señor? No nos metas en tentación. Dijimos que Él es santo, justo, verdadero, único. Él no nos va a enviar la tentación, amén. Satanás conoce tus debilidades, va a enviar eso para que peques. Por eso, al contrario de las pruebas que tenemos que enfrentar, las tentaciones que tenemos que hacer, derribarlas, pero también hoy día te quiero dar otro tips. Las tentaciones también debemos arrancar de las tentaciones, correr lo más rápido posible. Amén. Dios nos está llamando a correr de nuestras tribulaciones, situaciones y tentadoras. Amén. El problema es que en las iglesias a veces existen muchos cristianos frustrados, muchos cristianos dudosos, que si entraran o no en el reino de los cielos, a veces estamos como pensando, hoy ¿entraré o no al reino de los cielos? ¿Le ha pasado a usted o no? Está pensando eso, es mejor que se empiece a poner al día con el Señor. Amén. Anoche lo hablábamos, estábamos
dando una oración, ¿cierto?, a personas que estaban en el funeral de la hermana Marina, y le hablamos a la gente: ¿estás preparado para entrar al reino de los cielos? ¿Estás listo? Todos los días trae su propio afán, hermanos. Todos los días trae sus propios problemas. Y todos los días tienes que ponerte a cuenta con el Señor también, amén. Y a veces muchos problemas tienen esos cristianos, ¿cierto?, que están dudosos si entrarán o no en el reino de los cielos, ya que tienen quizás esa adicción, quizás, y no hablo, ojo, no hablo de una adicción de droga, sino que hablo de un pecado regalón. ¿Amén? Una adicción es un pecado regalón, ¿cierto? Y coqueteamos demasiado a veces con la tentación. Pero así como Josué huyó de la esposa de Potifar, hermanos, debemos estar listos para correr. Y esto no es solo en el ámbito sexual, como lo estoy hablando, sino también frente a otras tentaciones. Usted conoce las suyas. Yo conozco lo que el diablo puede tentarme a mí. Y usted conoce hasta dónde le aprieta el zapato a usted. Amén. Dejar que las voces de los amigos paganos, ¿cierto?, de esos que le dicen cosas a su oído, los compañeros que influyen en usted a lo mejor en sus decisiones, que tu comportamiento no sea quizás el del cristiano en tu trabajo, ¿cierto?, un cristiano verdadero, o de las actividades que no te edifican, las estás haciendo. Amén. Salga de ahí, hermano, corra, arranque de esto. Amén. Mire, yo hoy día voy a confesar mi edad. ¿Usted cree que tengo 20 años? Me siento de 20. Amén. Pero mire, yo tengo, hermanos, hoy día 50 años. Tengo 50 años de edad, pero me siento, como les digo a ustedes, mi esposa es mucho más joven que yo. Amén. Hermanos, tengo 50 años de edad y me siento como de realmente 20 o 25 años. Amén. ¿Cuántos se sienten así como esa edad? A veces, bueno, amén. Amén. Nos sentimos así, jóvenes, joviales, amén. Uno con algunos achaques, ¿cierto? De todo el cuento, porque yo me siento 25, pero cuando me levanto como que de 90, amén. Pero ya después cuando piso el suelo, ya, 25 de nuevo, amén. La verdad, si usted se siente hoy día, amén, joven, amén, escuche lo que el Señor le dice, ponga oídos espirituales. Jóvenes, dígame, jóvenes, amén. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye. Todos lo conocemos de las pasiones juveniles. Huyes de las malas pasiones de la juventud. Somos jóvenes, hermanos, y tenemos pasiones y cosas que nos llegarán a todo instante. Amén. Y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Qué me gusta este versículo, hermano. No lo había entendido hasta ahora que soy más joven. Huye de las pasiones juveniles. Amén. Esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto a con los que invocan el Señor con un corazón limpio. Lo segundo, hermanos, que debemos saber acerca de derribar la tentación es que la palabra de Dios nos ayuda a resistir las tentaciones. Amén. Así que, amados, necesitamos dejar de tener intimidad con nuestros pecados y comenzar a tener intimidad ¿con quién? Con Dios, con su palabra, todos los días. Los domingos son buenos, sí, ¿a cuánto nos gusta venir y estar acá? Escuchar la palabra son buenos, los estudios bíblicos son buenos, los grupos son buenos, amén. Pero tu tiempo con el Señor, ese tiempo a solas, ese tiempo de intimidad, es un tiempo innegociable. Es un tiempo más valioso que puedes invertir en tu vida. Amén. Así que tenga cuidado, porque sin estas fortalezas de leer la palabra, de buscar su rostro, de orar al Señor, de seguro vamos a caer en las tentaciones. De seguro, si tú dejas de buscar a Cristo, si tú dejas de congregarte, si tú dejas de leer la palabra, de seguro vas a caer en tentaciones. Hermanos, cada prueba tiene un potencial de convertirse en una tentación. Cada cosita que puede llegar puede convertirse en una tentación. ¿O usted cree ayer si esa persona que nos gritó y que realmente, hermano, era como ver la cara de... enajenado totalmente? Y si hubiera venido el espíritu de Sansón, hubiera bajado así en el nombre de Jesús. Pero la palabra del Señor dice: huye.
huye. Y huir a veces nos cuesta, porque a veces nuestra naturaleza pecaminosa siempre está ahí, ¿cierto? Atenta a poder luchar con nuestras propias fuerzas ante las tentaciones. Pero hermanos, cada prueba tiene un potencial, como les digo, convertirse en una tentación. Debido a nuestra inclinación de rebelión, pero gracias a Dios y que el Espíritu Santo está en nosotros, que cada tentación que enfrentemos tiene una promesa de Dios adjunta para nosotros. Amén. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común, dice, al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá, dice, que ustedes sean, y es buena esta palabra, mire, tentado más allá, ¿cierto?, de lo que puedas aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también, ¿qué cosa? Una salida, a fin de que puedas resistir. Gloria a Dios por esta palabra. Me tomo de esta palabra porque cuando viene la dificultad, puedo decir, Señor, yo sé que tú enviarás tu fortaleza en mí y podré pasar este momento difícil en mi vida. Amén. Así que esto nos lleva al punto número 2 del estudio. Las pruebas nos dirigen hacia Dios. Las tentaciones nos alejan de Él. Amén. Las pruebas son difíciles. Toda prueba está diseñada para ponernos bajo cierto nivel de estrés. Y al enfrentar las pruebas, hermanos, y desafíos, estas nos deben enfocar a confiar 100% en el Señor y en su fuerza. Diga el débil, diga el pobre, amén. Pero ¿de quién es la fuerza? ¿De quién es la riqueza? Amén, no es nuestra. Amén. Salmo capítulo 26 habla y dice, examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Entonces, hermanos, no podemos pedir al Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, y enojarnos por la idea de que Dios nos haga pasar a través de situaciones difíciles. Pues tú no te puedes enojar por eso. Amén. Debemos ser un pueblo listo para que las manos creativas de Dios, hermanos, moldeen nuestro carácter a la imagen que Él desea. ¿Sabe qué, hermano? Yo diariamente estoy siendo moldeado en mi carácter por el Señor. Y diariamente, aunque lucho y lucho y lucho y lucho, sé que van a venir circunstancias y situaciones a diario. Y tengo que diariamente decirle, Señor, sigue tú actuando, sigue tú cambiando, sigue tú transformando. Amén. Nuestro tercer punto en esta mañana, hermanos, es que las pruebas son pasadas con Dios, las tentaciones son vencidas y superadas con Dios. Amén. Y esta línea del Padre nuestro, hermanos, no nos dejes caer en tentación. Es un grito, una total dependencia de Dios, y también lo hace en el contexto de todo este pasaje. Amén. Así que, amados, cada prueba que vivimos es porque Dios es bueno y Él desea dejar huella en tu corazón, en tu vida. Amén. Por lo tanto, la pasaremos con gozo. Amén. ¿Cuántos creen que vamos a pasar las pruebas con gozo? ¿Qué? Porque Él será el que nos va a dar la fuerza. Y de la misma forma, cada tentación puede superarse porque Dios es bueno y nos protege. Amén. Entonces, claro que habrá ocasiones, hermanos, en las que Dios permite que enfrentemos ciertas pruebas. Va a ser así. Inclusive va a haber ocasiones cuando Dios le va a permitir a Satanás que haga algo en contra de nuestra vida, porque hemos sido desobedientes o infieles quizás. Y hay ocasiones como en el caso de Job, cuando todos leemos en la Biblia, ¿cierto? Cuando Dios le permite a Satanás hacer ciertas cosas para probar lo justo que él era, ¿cierto? Hasta dónde estaba realmente su amor. Amén. ¿Cuántos han leído este libro de Job? Tremendo. A la mayoría de los predicadores no les gusta predicar Job, porque dicen, si lo predico después me pasa. Amén. ¿A cuántos, cierto? Yo sé que les pasa esa situación. No voy a predicar por esto, porque... No, yo creo que al contrario. Cuando predicamos de esto nos fortalecemos porque vemos cómo Dios actúa, primero frenando a Satanás porque tiene poder limitado. Porque Satanás podría haber cortado la vida, ¿cierto? Haber pedido la vida.
Pero Dios estaba ahí diciendo, no toques su vida. Pasó muchas cosas, muchas dificultades, pero no le permitió llegar hasta lo más fondo. Amén. Dios, cierto, le permite. Entonces, hermanos, Dios no es tentador. La maldad nunca es tocada por Dios. Amén. Primera de Juan capítulo 2 así lo dice. Y ya estamos finalizando esta palabra, hermanos. Primera de Juan capítulo 2 dice, porque nada, y este versículo usted lo tiene que entender y nunca echarle la culpa a Dios que viene una tentación, una prueba o algo de su mano poderosa, porque Él lo único que hará es protegerte, sacarte, es librarte, darte la fuerza, la fortaleza para poder vencer. Porque nada lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, que dice, dígalo fuerte, proviene del Padre, sino del mundo. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Esas cosas no proceden de Dios. Nada procede de Dios en cuanto a tentaciones y dificultades. Amén. Esas cosas no proceden del Padre, sino proceden del mundo. La carne y el diablo, hermanos. Así que ahora el panorama total está dentro del marco de lo que Dios va a permitir en tu vida. Lo que te va a acontecer, las pruebas y dificultades están diseñadas a la horma de tu zapato y hasta donde Dios te va a permitir de que tú lo pases. Si no puedes más allá, el Señor va a decir, hasta aquí no más. Pero si ve en ti fortaleza, estoy seguro que el Señor va a permitir hasta donde Él decida que seas probado. Amén. Amén. Él no nos hizo robot, hermanos, para amarlo a ciegas, ¿cierto? Y hacer lo correcto porque no tenemos alternativa. En conclusión, quiero decirle entonces que Dios nunca nos va a tentar, hermanos, a la maldad, sino que el deseo de Dios es más bien que velemos y oremos para que no entremos en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. Entonces, ¿cómo oramos? Es la pregunta. Esta parte de la oración. Ahora sí estoy terminando, hermanos. Ahora, ¿cómo oramos esta parte de la oración? En primer lugar, ore con sumisión. ¿Sabe usted lo que es ser sumiso? ¿Eh? Ser sumiso es así como dejarme llevar por. Señor, yo me rindo a ti. Amén. Dios está dispuesto a guiarnos, hermanos. La pregunta hoy día, ¿estás dispuesto a que Dios te guíe? ¿Estás dispuesto a que Dios te guíe? Amados, para que podamos orar, usted dígale, Señor, y no nos dejes caer en tentación. Debemos tener un corazón sumiso, voluntario. Amén. Como lo vimos hace un tiempo atrás, unas clases atrás, ¿cierto? Cuando dijimos, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos oran al Señor así? Que se haga tu voluntad. Amén. Así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Amén. Ese es el propósito. Así que ore con sumisión. Segundo, ore con humildad. Recuerda cómo iniciaba el capítulo 6. Amén. El Señor dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie y en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, amén, que te ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no lo hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por otras palabras adornadas quizás, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Donde nadie nos ve, hermanos, en intimidad, con un corazón doblegado, amén, a Dios en humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, amén. Finalmente, hermano, ore, por favor, con profundidad y con prontitud. Hágalo prontamente. No espere más. Si está hoy día en dificultades, si está en problemas, si tiene un pecado, hay algo en su vida, no deje pasar más tiempo. Es ahora el momento. No esperes llegar a la casa, porque quizás no llegas a la casa. No esperes quizás
decir en la noche lo voy a hacer, cuando esté con mi familia, porque a lo mejor no vas a llegar a la noche, no lo sabemos. Así que ora con prontitud en medio de las pruebas. No dejes pasar ningún instante en tu vida donde la prueba podría convertirse en la tentación más terrible en tu vida y puedes caer y puedes perder lo más preciado que tenemos hoy día, que es la salvación de nuestra alma. Amén. Así que por las gracias de Dios, hermanos, todos nosotros hoy día hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Un día podremos cambiar todas las pruebas, toda la dificultad, todo tu llanto, toda tu enfermedad, toda tu angustia por vivir una vida eterna, placentera, junto a nuestro Padre Celestial, donde te dará una corona de vida. Amén, donde te dará una corona de vida. Así que sigue avanzando, ya que el día se acerca, hermanos, cuando todo nuestro sufrimiento se va a convertir en gozo. Amén. Todas las pruebas que puedes tener, una a una, se convertirán en una hermosa corona cuando llegues al reino de los cielos. Amén.